Carla Rivera. México es el país Póngale donde el nombre y el cargo que usted prefiera, porque en los últimos hemos normalizado. Mientras tanto, en radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Una aquí en Grupo Fórmula. Como todos los jueves, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Mientras Tanto en la radio. Yo soy Carla Rivera y esta semana me acompañan Susana Ochoa y Pedro Kumamoto. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carla, aquí muy contento de compartir mesa contigo y con Susi. Sí, como que este espacio lo habíamos visto de lejos, pero se siente bien estar aquí y observar toda la memoralia que tienen por ahí. Pues bienvenidos aquí a La Una. Evidentemente, pues el día de hoy vamos a platicar con estos pues ex candidatos, ¿ya se les puede llamar de esa forma? Sí, creo que sí. sobre lo sucedido allá en las campañas en Jalisco, cómo les fue, qué falló, qué viene, ¿no? Para arrancar, pues bueno, aquí tengo unas cifras de los votos que se obtuvieron en esta votación que tuvo lugar el 1 de julio en el estado de Jalisco. Por aquí los datos arrojan, Pedro, que tuviste 761,812 votos, que Morena tuvo 707,000, Movimiento Ciudadano 655,000 y el PAN 448,000. En ese sentido, pues, ¿por qué no ganaron? Bueno, no ganamos porque seguramente cometimos equivocaciones. Creo que respondimos tarde a la guerra sucia tremenda que nos hicieron en el estado de Jalisco. Seguramente se invirtieron millones de pesos en desprestigiarnos en redes sociales, pero también afuera de espacios colectivos, de templos. Se repartían folletos en contra de nosotros, mil cosas, ¿no? Creo que ahí nos hizo falta tener una respuesta contundente. 2, nos hizo falta tener más representantes de casilla, más personas que cuidaran el voto. 3, creo que nos hizo falta tiempo para pues podernos ganar la confianza de las personas que viven en el interior del estado de Jalisco, porque si algo hemos aprendido es que la desconfianza hacia lo político tiene total sentido de que exista, pero a nosotros pues creo que ese tiempo nos jugó en contra. Y yo creo que 4, sí había una inequidad en la contienda, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros erogamos cerca de 5 millones de pesos en la campaña al Senado de la República, cuando quienes ganaron erogaron 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, una muestra de cómo está la cancha dispareja. Sabíamos que a eso nos enfrentábamos, entonces, pues yo retomaría que pues nos equivocamos en algunas cosas, habrá que pensar que nos hace falta, pero yo creo que en general mi balance es, si bien es cierto, hace falta autocrítica, humildad, escuchar todas las personas que nos están dando sus consejos. También, por otro lado, de mucha esperanza. 760,000 personas confían en lo que estamos construyendo, Susana, un equipo maravilloso de personas, Juanita Delgado, evidentemente de quien soy compañero de fórmula, y en general en este espíritu de una forma nueva de entender la política. Y yo creo que pues vienen cosas chidas, ¿no? Nada más hay que cocinarlas a fuego lento. Ok, Susana, por ahí dice pues que ya se han reunido con personas, ¿no? Tuvieron un evento el fin de semana y evidentemente pues las personas que los han apoyado durante meses o durante años, pues los han platicado, han dado consejos. ¿Qué les dice la gente? Fíjate que creo que lo que construimos en las calles fue redituable en el sentido de que muchas personas que nos tocó tener una reunión de agradecimiento, que a pesar de la lluvia 300 personas llegaron a un parque para, a pesar de la derrota, decir que sigue, apapacharnos, retroalimentarnos, y creo que lo que hay en común es que quieren que continuemos y se saben corresponsables, ¿no? Mucha gente decía, es que no les ayudé lo suficiente, es que no les di las tardes suficientes para poder hacer que más personas tuvieran voto, hablar más con mi familia, y creo que eso nos habla de que lo que tuvimos en las calles, a pesar de que fue una derrota electoral, creo que fue una especie de batalla ganada simbólica importante, ¿no? Porque creo que va a tocarnos, nos va a tocar hacer un balance importante de cuántos votos se tuvieron, a cuáles espacios fuimos, cuáles casillas ganamos, cuáles casillas no ganamos, porque creo que lo que estamos construyendo y la forma en cómo hicimos campaña me parece que es muy redituable, ¿no? El hecho de que de verdad casi 1 millón de personas hubieran tachado el arbolito, a pesar de una campaña presidencial, a pesar de que fue la campaña más grande en la historia del país, el que tanta gente hubiera salido a votar y que hubiera votado por partidos, pero también hubiera votado por nosotros, es decir, hubo conciencia plena de que estaban tachando un proyecto que no pertenece a ningún partido político y que se construyó en las calles. Pues a mí me parece que quiere decir que hay futuro, ¿no? Y creo que sobre ese futuro pues nos va a tocar reflexionar, ser autocríticos y sobre todo parar un poco y imaginarnos qué clase de movimiento queremos ser, porque sabemos que lo que queremos hacer pues tiene mucho futuro, ¿no? En ese sentido de lo que platicas y mencionas la campaña presidencial, pues obviamente sabemos lo que sucedió el 1 de julio, el llamado al famoso
famoso voto parejo y que, seamos honestos, algunos de las personas que quedan en los puestos de elección popular no son los más preparados. Por ahí ya mientras tanto en México les platicamos de algunos perfiles. ¿Creen que efectivamente el efecto AMLO es un factor para la derrota que sufrieron? Yo creo que sí, desde luego que digamos que López Obrador llega con una enorme legitimidad al respecto de los resultados electorales que se tienen. Creo que eso llamó a muchas personas a votar por su partido político. Creo que en Jalisco también vivíamos la oleada de Movimiento Ciudadano, la que no esperábamos. Digamos que estas son dos oleadas que veíamos venir, pero la que no esperábamos era la del PAN, por ejemplo, que en Jalisco ya mucha gente daba por hecho de que no existía. Claro, y ver desde 2012 perdió la gubernatura, ¿no? Exacto. Y en realidad, viendo los votos que obtuvieron, los que mencionabas, creo que es ahí donde está la clave de los 400,000 votos de la victoria de Movimiento Ciudadano y el PAN, ¿no? El Frente. Entonces, yo creo que sí, pero también aquí hay que hacer y decir algo. Quien ganó, ya ganó. Y en ese sentido decirles... Sí, eso es les la deseamos, democracia, ¿no? Claro, y hay que desearles éxito, hay que esperar que les vaya bien, hay que pensar que quienes quedaron para cargos al Senado, a diputaciones locales, federales, a la presidencia de la República, a la gubernatura, partido que sean, espero que les vaya bien. Porque si les va bien, eso significa que le está yendo bien a la gente que realmente nos importa. No ellos, sino realmente a quien hoy no tiene acceso a la salud pública. Hoy quien el transporte público lo rechaza porque no puede subirse porque está en silla de ruedas. Es decir, la verdad, eso es lo que a mí más me importa. Ahora, si no les está yendo bien porque están haciendo las cosas mal, porque están generando actos de corrupción, porque han sido con mezquindades, quieren gobernar, ahí vamos a hacer oposición. Pero desde ahorita decimos, nosotros no traemos este espíritu de pues ganaron y ya, ¿no? Y de señalarlos, sino decir, ojalá les vaya bien, porque eso creo que es lo que toca en este momento, pensar que puede haber esperanza fuera de las instituciones también, y creo que eso va a ser importante, poder ser contrapesos, como dice Susi, pero ahora sin curul, y estará chido también demostrar que no estábamos ahí por la quincena, que estábamos ahí por una convicción. Ok, y ahora en torno a eso, dos preguntas. Dices, ojalá que les vaya bien, ojalá que trabajen y mejoren las situaciones que prometieron para las personas, pero también vamos a hacer oposición. ¿Alguno de los candidatos de Wikipolítica, no solamente ustedes dos, sino también el resto, tiene planteado unirse a los equipos de campaña de alguno de los ganadores? Y la segunda pregunta, ¿planean ser oposición? ¿Desde dónde? No sé si... Pues sobre la primera pregunta, creo que algunos de los candidatos tenemos claro que el haber caminado 9 meses en las calles, al menos a mí en lo personal, me hizo darme cuenta de que mi vocación es esta y que mi vocación es política y es colectiva, pero que mi vocación creo que forma parte de este esfuerzo, ¿no? Y aquí es donde yo quiero hacer política, ¿no? Con Pedro, con varias de las personas que hemos conocido en el trayecto, y creo que en ese sentido, creo que les tocará decidir si quieren unirse a otros equipos. Yo de entrada no veo interés de ninguno de ellos. Yo creo que muchos de esas personas buscarán hacer maestrías, buscaremos pensar qué sigue para Wikipolítica, ¿no? Porque yo tengo claro que lo que tenemos que hacer es incluso pensar que tienen que existir personas de tiempo completo que se aboquen a construir este esfuerzo. ¿Cómo conseguir ese financiamiento? Eso va a ser un gran debate y un gran dilema, y me parece que nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Pero sí, ¿no? Creo que nos tocará ver qué clase de oposición vamos a hacer fuera de los espacios institucionales, pero ya hay varias ideas, ¿no? Es decir, ya hay un grupo de semilleros que son especie de articulaciones en colonias. Digamos que lo que comenzamos a construir es muy arraigado al suelo, es muy arraigado a las colonias, y creo que ahí tenemos una gran oportunidad de hacer que estos semilleros, que son grupos vecinales que están prendidos, que quieren levantar la mano, cómo se vuelven autogestivos, ¿no? Cómo aprenden cómo fiscalizar a sus regidores, cómo aprenden a fiscalizar a sus diputados, cómo aprenden ellos mismos a hacer propias gestiones, pero también pensar en discusiones de si las candidaturas independientes para nosotros es la mejor vía o no es la mejor vía. Es decir, creo que ahorita a mí que me tocó estar en el equipo desde 2015, que me tocó ser parte del equipo de Pedro en el Congreso, veníamos en una especie de locomotora, ¿no? Sin poder parar y siempre viendo hacia adelante. Sí. Y creo que esta va a ser la única vez, espero yo, en la historia de nuestro movimiento que vamos a poder parar
y reflexionar un montón de cosas, porque yo creo que el país lo merece, la gente que votó por nosotros lo merece, y también la visión que tenemos de cómo se tiene que hacer política, una política que se hace en la calle. Creo que incluso a personas que hayan ganado, me parece que a veces ni siquiera fueron a visitar sus colonias, ¿no? Gente que quiere representar a congresos, independientemente del partido al que pertenezcan. Yo creo que una crisis de representación no se puede resolver si no fuiste un candidato que estuviste visitando las colonias y que no solo mandabas a tus brigadistas, sino que tú estuviste todos los días caminando a las calles. Escuchaste los problemas, ¿no? Claro, porque incluso a mí, pues hay temas que a mí me interesaban desde el principio, ¿no? Temas de género, temas de movilidad, pero en el camino me fui topando con cosas que yo no me daba cuenta, y el tema de la infancia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que los 8,000 niños institucionalizados en Jalisco que no tienen un hogar y pueden pasar hasta 6 años para un proceso de adopción, ¿no? Son cosas que me topé en el camino que si yo no hubiera caminado a las calles a lo mejor no me hubiera dado cuenta, ¿no? Sí. Entonces creo que pues hay mucho que platicar. A mí me emociona mucho las discusiones que se vienen, y sobre todo creo que es un muy buen momento para empujar y fiscalizar, ¿no? Contrario a lo que pasó a lo mejor en el 2000, digo, hay por muchas razones es muy distinto la alternancia al 2000 al gane que se tuvo en esta elección, pero yo siento que lo que sucedió en ese momento fue que la gente delegó, ¿no? Delegó la posibilidad de alternancia real, delegó la posibilidad de un cambio real en el país, y se delegó a una sola persona, y creo que nos toca empujar y fiscalizar, ¿no? Empujar las buenas ideas y fiscalizar las que no, sobre todo ver qué va a pasar en aquellos ayuntamientos. No solo en la Ciudad de México, me parece que es como, no creo que sea representativo de la realidad del país, y eso hay que platicarlo. Entonces hay que ver qué va a pasar en aquellos estados donde se gana Morena, en aquellos estados donde, por ejemplo, en Jalisco, pues el PAN revierte un resultado que parece que ya se iba a un cuarto lugar. Entonces creo que ahí va a ser donde hay que poner muchísimo ojo, porque los gobiernos locales importan, ¿no? Claro, sí. Ahorita vamos a ir rápidamente a un corte comercial, no le cambie. Ahorita regresamos para seguir platicando con Pedro Kumamoto, Susana Ochoa. Vamos a preguntarles, pues, qué va a pasar con las propuestas que tenían en mente, si buscan impulsarlas desde otras plataformas. También, si se podría por ahí plantear la fundación de un partido político y otras dudas más. No le cambie, regresamos aquí en La Una en Grupo Fórmula 103.3 FM. Ahorita regresamos. La Una en Grupo Fórmula. La Una en Grupo Fórmula. Bienvenido al segundo bloque de La Una, aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera, esto es Mientras Tanto en la Radio, y seguimos aquí platicando con Pedro Kumamoto y Susana Ochoa, quienes estuvieron contendiendo el proceso electoral para el Congreso local, para el Senado, en la elección del pasado 1 de julio. Continuamos y les decía, pues ahorita ya me platicaron un poquito de cómo les fue, qué observaciones y qué retroalimentación hacen después del resultado electoral. También pues qué posibilidades hay del futuro, y de eso me gustaría ahondar un poquito más en qué viene para ustedes como ciudadanos activos, o a lo mejor también como funcionarios en el futuro, otros candidatos en 3 años. ¿Qué viene para ustedes? Pues viene primero esta semana, de hecho vamos a pasar por una serie de reflexiones, retroalimentaciones en cada uno de los equipos distritales, pero en cada uno de los equipos que se encargó de comunicación, de territorio, cosas que nos parece que son importantes. Yo les digo que las reflexiones que vamos a tener esta semana van a ser nuestras cartas a los demócratas que siguen en 3 años de parte de nuestra organización, y después de eso vendrá unos buenos días de descanso, pero regresando será pues que sigue, ¿no? Analizarlo con toda la generosidad, con toda la apuesta al futuro. Tenemos una asamblea como organización nacional en agosto, entonces creo que vienen muchas discusiones, muchos debates, muchos diálogos, muchas conversaciones que son, me parece, pertinentes, no solo para nosotros como fuerza política, pero también a lo que está pasando en el país, ¿no? Yo creo que lo que vamos a discutir en 3 años va a ser una elección muy distinta a la que tuvimos en 2015. 2015 y 2018 fue una elección totalmente distinta, y yo confío, la verdad, mucho en la resiliencia que tiene nuestra organización. Nosotros en la campaña ya después nos tocará compartir más a detalle qué fue lo que se vivió, pero hubo muchos momentos de crisis, de no saber qué hacer en cuanto a recursos, representantes, la guerra sucia, y creo que, salvo la guerra sucia, creo que lo fuimos resolviendo, ¿no? Conforme el tiempo, porque somos una organización pues que privilegia el diálogo. Sobre la guerra sucia, ya los dos platicaron al respecto. A lo mejor fue muy evidente en el estado de Jalisco, pero a lo mejor en otros estados o en general en la República no se dio a conocer. ¿Qué decían en la guerra sucia? Algunos ejemplos. De todo, desde que yo quería que a los niños a los 8 meses los sacaran del vientre de las madres y las
y les inyectaran solución salina, eso para matarlos. O sea, literalmente circularon ese tipo de cuestiones. Dijeron que no era mexicano, que yo era de origen chino, que por eso no podían votar por mí. Dijeron también de mí que López Obrador estaba contra mí y cortaban un video y entonces lo movían en YouTube, y un canal de YouTube que tiene 4 seguidores, luego tenía videos con 80,000 vistas. Exacto, que solamente se puede explicar con muchísima lana. Hacían páginas falsas donde, de hecho siguen, por cierto, aprovecho para decirles, siguen haciendo perfiles falsos, ahora tratando de decir que yo me estoy burlando de quien ganó al Senado de la República, cuestiones de ese tipo, pues porque sigue la guerra sucia, ¿no? Entonces pegaban o dejaban panfletos diciendo cualquier cantidad de mentiras, inventaban que Wikipolítica tuvo una sesión interna definiendo temas, diciendo 1000 cosas que jamás habíamos dicho nosotros. Bueno, o sea, hicieron una guerra sucia de millones de pesos. Eso es algo que nos confiaba un periodista en Jalisco, que alguien de una fuerza política les había dicho que había costado 7 millones de pesos, y creo que sí, ¿no? Y creo que eso es algo que luego habrá que platicar y buscar las alternativas, al final, ¿no? pues, quien le invierte 7 millones de pesos significa que algo teme, ¿no? Algo teme, y no solamente eso, sino que no tenemos acuerdos con esa gente, ¿no? Y que no vamos a parar, que no vamos a hacer guerra sucia para contrarrestar guerra sucia, que es lo que te dice el manual de comunicación política, pero ciertamente tenemos que aprender a responderlo, ¿no? Y creo que esa será una gran pregunta para el futuro. ¿Y sobre qué viene? Pues, como dice Susi, organizarnos, pensar, reflexionar, a ejercer autocrítica, ejercer un proceso de renacimiento de esto. Creo que lo decíamos el otro día en un mensaje, cayó un aguacero sobre este bosque. Pero lo bueno de los aguaceros es que, bueno, se ve todo inundado, difícil, deslavado en algunos sitios, pero eso nada más lo va a nutrir más y va a hacer que el bosque sea más grande y que ya sepa qué hacer cuando pasan los aguaceros, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ilusiona. Hoy en la mañana también aquí en la mañana con Ciro me decía, oye, pero pues de 14 candidaturas ninguna ganaste, ¿no? Pues sí, no ganamos, ¿no? Y hay que reconocerlo, no ganamos electoralmente, pero simbólicamente hubo una victoria en el estado de Jalisco, y yo quiero agradecer el cariño de verdad que siento cuando salgo a las calles. No puedo dejar de saludar a personas, me abrazan, me dicen que votaron por nosotros. O sea, se siente una victoria. Sí, entonces, por ahí veíamos un video de Nación 321, me parece, en donde estaban en un tianguis y abalanzaba a todas las personas. Ahora eso, ¿no? Multiplícalo por 2, porque ahora, no sé, hay una suerte de cariño, de solidaridad, por así llamarlo, con quien perdió, y es algo que yo agradezco mucho y que me hace sentirme acompañado, pero no solamente yo, sino todas las personas, Juanita Delgado, Susi y todas las personas que estamos en este esfuerzo. Y además creo que, y yo lo decía con mi equipo y la gente que nos acompañó, perdón que te interrumpí, a la sesión de agradecimiento, nos toca ver en perspectiva qué es lo que estamos construyendo, porque de verdad, nosotros nos empezamos a organizar en 2014, ¿no? Somos una fuerza política que tiene muy pocos años de haber nacido. Yo creo que hay que ver como con justa dimensión qué parte de la historia nos está tocando jugar, porque nosotros nos tocó competir no solo en situaciones de inequidad en recursos y institucional, pero también estamos tratando de revertir una forma de hacer política que tiene más de 70 años lubricándose a sí misma, ¿no? Esta política que es, si vas a una colonia que está en la periferia, vas con un montón de matracas y un montón de banderas y das un montón de playeras, llegas, das tu mitin y te vas, ¿no? Entonces yo esas mismas colonias, que inclusive gané muchas de esas casillas donde ni siquiera conocían de Pedro, como hace 9 meses que empezamos a construir, y que fue a base de ir muchísimas veces a construir confianza con esas personas, llegaba yo a una reunión, cargaba yo, incluso me tocaba cargar las propias sillas, porque pues éramos un equipo pequeño, y hasta la gente le daba un poco, ¿no?, de pena acercarse, porque están acostumbrados que si hay un espacio político, pues hay un montón de banderas y de playeras. Sí, toda la parafernalia ahí. Y me decían, es que no estamos acostumbrados a que una persona que viene no solo a pedirnos su voto, sino que en una reunión vecinal no se abre un diálogo, ¿no? Y les preguntábamos por qué estaban acá, y les preguntábamos qué es lo que les movía y qué es lo que más necesitaban, y hacíamos muchísima pedagogía política, ¿no? Yo en muchas reuniones vecinales, y estoy segura que a los demás candidatos de nuestro esfuerzo les pasó, a veces pasábamos menos tiempo pidiendo el voto y más tiempo haciendo pedagogía política respecto a sus derechos, ¿no? Y decirles, a ver, si ustedes se organizan, pueden utilizar la ley de asentamientos urbanos para parar este edificio que les viene a cortar. Pues es que al final es como han operado los partidos políticos, y también como nos han hecho creer a muchos mexicanos, ¿no? Que al final, pues nuestra voz se escucha nada más cada 3 o 6 años, pero al final, el día a día, no importa lo que digan.
Sí, Entonces, y ni eso siquiera es en las brutal. campañas, ¿no? O sea, no hay espacio de generar una suerte de diálogo, de escuchar ellos cómo conciben la política, cómo se conciben a ellos parte de su colonia. Y pues es eso, ¿no? Revertir décadas de cómo se ha hecho la política y cómo esa política ha sido ganadora. Creo que también es, pues no sé, a mí me esperanza muchísimo. Claro que cometimos errores, claro que tenemos que hacer autocrítica, pero yo hoy, si me lo preguntas, yo estoy muy satisfecha de lo que construimos, estoy muy satisfecha de quienes nos votaron, estoy muy satisfecha de las personas que se acercaron y no sé, eso me emociona, honestamente, para el futuro. ¿En el futuro podría venir la posibilidad de fundar un partido político? Pues todas las posibilidades están sobre la mesa, esa es una de ellas. Hay personas que creen que es una buena idea, hay personas que creen que no es una buena idea, y yo creo que hoy lo que toca es más bien pensar en qué pasó, en qué sucedió, descansar. Cuando decimos descansar, también para que la gente que nos escucha o que nos ve no lo vaya a malinterpretar, me refiero a una semana. No nos referimos a que nos vamos a desaparecer 2 años, ¿no? Ajá. Sino es una semana, descansar, pensar, reflexionar y vamos a lo que sigue. Y lo que sigue se tiene que discutir abiertamente, públicamente, se tiene que pensar en alternativas, y yo creo que ninguna opción se puede descartar. Pero como no se puede descartar ser partido, no se puede descartar seguir siendo candidaturas independientes, no se puede descartar ser un movimiento político que pues vive siendo profes o trabajando en algún espacio o lo que sea, y después converge al respecto de una elección o de un proceso. Entonces, no se puede descartar nada, pero también algo que a mí me gusta decir que no se descarta es la posibilidad de hacer política electoral, pero también política del día a día, ¿no? Y creo que eso va a ser fundamental. Por eso empezaba diciendo, creo que lo que más nos importa ahorita es poder demostrar que no estamos ahí por la lógica de la lana, estamos ahí por la lógica del futuro. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, nos quedan unos minutitos. Por ahí hubo una tendencia en redes sociales que se llamaba Gracias Wikis, donde les dijeron pues miles de mensajes donde les agradecían lo que habían hecho durante las campañas, lo que hicieron durante el gobierno como diputado local allá en Jalisco. Y pues obviamente hay mucha curiosidad por las personas para saber dónde apoyarlos, dónde seguirlos. ¿Cuál sería la respuesta a eso? Bueno, yo creo que si viven en Jalisco, y algo que va a ser muy importante es lo que ya decía Susana, que es cómo impulsar los semilleros, estos espacios de organización vecinal para la construcción de ideas, de planteamientos que no se están pensando ahorita, ¿no? A lo mejor para Carla lo más importante en su colonia es distinto que lo que es importante para Susana o para lo que es para Kuma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber algo muy importante. ¿Cómo los podemos contactar? Si quieren, súmense a la red de Susi, en Susana Ochoa en Facebook, la de Juanita Delgado también en Facebook, y la mía Pedro Kumamoto, y ahí los vamos conectando, a veces literalmente con decirles, danos tu número, te metemos al grupo de WhatsApp y pongamos a chambear, ¿no? Que es como la forma más rápida. También supongo que va a suceder lo mismo en Ciudad de México. Habrá que ir viendo cuáles son los caminos con Roberto Castillo y con todo el maravilloso equipo que hicieron campaña aquí, pero lo más importante es aquí dejar claro que no se trata de la Wiki o de Susana o de cualquier otro que estamos en este esfuerzo, sino se trata de la idea de seguir participando, organizándonos, informándonos y construyendo una noción de que somos mayoría quienes hemos sido, o quienes, por ejemplo, como jóvenes tenemos una precarización laboral terrible, que no tenemos derecho a seguridad social, que no vamos a poder hacernos de una casa si no es sacándonos la lotería, mil cosas, ¿no? Entonces, darnos cuenta que somos una mayoría social silenciosa, desvinculada, triste, y creo que lo que nos toca es encontrarnos. Así que yo les invitaría a que desde las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, espacios de la sociedad civil, desde donde quieran, pero que no renunciamos a nuestra idea de ganarnos el futuro. Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Susana, Gracias a ti. Pedro. Mucho éxito en lo que viene. Yo los espero por acá la siguiente semana en la 1, aquí en Grupo Fórmula. La Una, en Grupo Fórmula.